¿Qué pasa, gente? La renovación de Vinicius por el Real Madrid pinta un poquito mejor, pero solo un poquito. Todavía hay muchas distancias económicas, lo repasamos ahora. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para empezar una gran semana con Champions League. Estaré por Lisboa para cubrir el Benfica Real Madrid, a ver si se termina de confirmar la presencia de los de Arbeloa en el top 8. En Liga las cosas pintan bastante mejor. Tengo bastante fe en el fin de semana con ese Barcelona-Elche, que creo que se puede dejar puntos el conjunto de Flick, y creo que el Real Madrid en casa será superior al Rayo, pero paso a paso. Y lo primero, este vídeo con acento brasileño. Vamos a empezar con Vinicius y vamos a acabar con Endrick, que la está rompiendo en el Olympique de Lyon. Pero lo primero, asunto renovación Vinicius Junior. Ha mejorado mucho las sensaciones con Arbeloa, se le nota más cómodo, parece emitiendo señales de que puede volver a ser el jugador que tanto enamoró a todo el mundo. Pero se cumple un año, lo contábamos en un reportaje bastante extenso la semana pasada en The Athletic, cuando se cumplía justo un año de la primera reunión entre el Real Madrid y los representantes de Vinicius por esa extensión, que de momento no ha llegado. La cosa está un poco mejor ahora por un factor, que es el de Arbeloa. Os desvelamos en The Athletic en noviembre que Vinicius le había dicho a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que mientras la relación estuviera tan difícil, tan tensa con Xabi Alonso, que veía que no era lo mejor para sus intereses renovar. Bueno, pues creo que eso, más allá de las evidencias, hay un detalle muy significativo, que es el hecho de que Vinicius ni siquiera por quedar bien se despidiera en redes sociales de Xabi Alonso. Es un entrenador que él considera que no le trató de forma justa, que no le dio la confianza suficiente, y mientras Alonso hubiera sido entrenador del Real Madrid, ese acuerdo club-jugador era pues prácticamente imposible. Con Arbeloa ha cambiado el escenario, porque es un entrenador que tanto en público como en privado está siendo muy cercano a Vinicius, le está dando mucho cariño, ha llegado a decir que va a exigir a sus compañeros que le den balones, que lo busquen para que haga la diferencia, porque para él es, si no el jugador más determinante y mejor del mundo, pues uno de ellos junto a Kylian Mbappé. El tema es que por más que la situación mejore por esa presencia de Arbeloa, o sobre todo, bueno, se dan las dos cosas, que no esté el obstáculo, por así decirlo, de Xabi Alonso, y que incluso Arbeloa esté allanando el camino, volvemos un poco al punto de partida, que es el de hace un año y lo que pasó en los meses posteriores, que es que el Real Madrid presentó una oferta al jugador. Acordad cuando se negaba que estuviera sobre la mesa eso. Acordaos cuando también me cayeron críticas por decir que lo había rechazado, meses después por decir que no había renovado. Es verdad que el club hubo un momento que pensó que estaba cerca, pero el entorno del jugador siempre lo negó, como finalmente se ha demostrado que ocurría, que nunca ha habido renovación. Vinicius acaba contrato en 2027 y el club, él ahora mismo está en unos 18 millones de euros al año, que es un contrato muy bueno. No es el contrato original, ni mucho menos de su última renovación en 2022, sino bueno, un contrato mejorado por una serie de bonus, por conseguir una serie de bonus, por ejemplo, uno muy suculento, el del The Best, que ganó el mismo año que perdió el Balón de Oro en 2024. Él está, digo, en unos 18 millones de euros limpios por temporada, que es a la par, un poquito más arriba, un poquito más abajo que Kylian Mbappé. Es decir, es el mejor pagado, se le puede considerar junto a Mbappé el mejor pagado de la plantilla. ¿Qué ocurre? Que el Real Madrid, en su afán, en su intento de reconocerle la valía, sobre todo cuando empezó este proceso de renovación, le ofreció unos 20 millones de euros por temporada, una propuesta que el brasileño, a través de sus agentes, rechazó. Para mí es una subida bastante considerable, está bien, porque el Real Madrid, sabéis, que intenta cuadrar mucho las escalas salariales. Creo que es una cifra que ha envejecido muy bien para Vinicius e incluso mal para el Real Madrid. Pese a ello, la prioridad del Real Madrid sigue siendo renovarle, la prioridad de Vinicius Junior también sigue siendo renovar, y esos 20 millones para el año y medio reciente, el último año y medio que ha hecho Vinicius, me parece una cantidad muy, muy justa, sobre todo por esa incertidumbre
que ha habido en algún punto y que creo que sigue quedando sobre si volverá a su mejor nivel. Yo tengo confianza en él, siempre la he tenido, la tuve cuando fallaba mucho y la gente lo trataba de meme, la sigo teniendo ahora. Creo que a Arbeloa le ha venido bien, que estamos viendo una mejor versión y que con confianza, bueno, en la cerámica lo vimos, es un jugador que si tú le das confianza y balones, pues si no va a ser de un gol suyo, va a ser de una asistencia, de un penalti que provoque, de una jugada que mete el centro y el rechace, como el otro día en la cerámica, lo recoge Mbappé, que está espectacular y lo marca. La asistencia o el pase que le dio a Mbappé y que acabó en el penalti. Siempre suele estar en el ajo del ataque y para mí hay muy pocos jugadores en el mundo como él. Si tú lo dejas hasta el minuto 90, pues ya se vio. Al principio de la segunda parte te ayuda ahí a ponerte en ventaja y al final, casi en el tiempo extra, como seguía jugando, pues conecta con Mbappé, que forzó muy bien el penalti de Pedraza, que estuvo ahí un poco torpe y marcó el francés. Creo que va a volver, pero insisto, ahora mismo esos 20, alrededor de 20 millones de euros me parecen una oferta muy justa y muy buena. ¿Qué pide Vinicius? Alrededor de un paquete de alrededor de 30 millones, cuidado, de alrededor de 30 millones sin llegar. Cuando se dice, sobre todo por parte de la afición, que Vinicius quiere 30 millones, no es así del todo. Nosotros en The Athletic desvelamos, creo que fue en abril, esa cantidad de los 30 millones y dejamos claro que era salario fijo, bonus y una prima de renovación, que es algo sin precedentes en la historia del club. Es decir, no es 30 millones como estos por año. Es decir, pueden ser, me lo invento porque no tengo los detalles, 20 millones fijos, 2, 3, 5 en variables en función de goles, de títulos conseguidos. Imagino que habrá variables individuales, de objetivos individuales y otros colectivos por títulos ganados, por ejemplo, por Balón de Oro, por supuesto, que eso lo tienen, si no todos, la gran mayoría de los jugadores del Real Madrid, y luego una prima de renovación que, digamos, si renueva por 5 años, pues para aumentarle el sueldo, pero sin darse lo que sea más cómodo para el Real Madrid, meterle una prima de renovación de, pongamos, 15 millones, pues a 5 años 3 millones más al año. No llegaría a 30 millones, pero bueno, es alrededor de 30 millones entre diferentes conceptos. Yo creo que el Real Madrid no le va a dar eso. Primero porque es cambiar una norma no escrita, abrir una avenida que el Real Madrid no quiere abrir. No quiere que el próximo Bellingham, Mbappé, el que sea el próximo, le llegue con lo mismo de, vale, tú tienes una escala salarial, pero yo quiero cobrar lo que cobra Mbappé o la prima de fichaje que le diste a Rüdiger o a Álava, porque además yo a este club le he dado mucho. Bueno, el Madrid no quiere explorar esa vía y yo creo que se va a negar en rotundo. La fórmula para mejorarlo sería ampliarle la parte fija o incluso los bonus. ¿Hay opciones de que eso ocurra? No parece que a corto plazo lo que me decían es que no hay previstas reuniones a corto plazo para dejar eso tan encarrilado, por más que incluso uno de los agentes de Vinicius estuviera recientemente en Madrid. Creo que hace falta paciencia, que Vinicius vuelva a su mejor nivel, que se calmen un poco las aguas y bueno, hay una noticia positiva, que es que no están saliendo de forma sólida nombres de pretendientes. De hecho, lo de Arabia ya os contamos hace tiempo que está fuera de la ecuación, no es yo creo que además por las dos partes no es algo que esté ahora mismo sobre la mesa, no es tampoco yo creo que algo que usaría Vinicius, porque al final es otra liga. Si tú le vas al Madrid con una oferta de unos 1.000 millones de euros, el Madrid te va a decir, pues chico, si te quieres ir, vete, porque yo ahí no puedo competir. Pero me parece positivo que de momento no hayan aparecido en escena Manchester City, salió algo del Chelsea que a nosotros no nos consta, un PSG, no están saliendo todavía esos nombres y me parece positivo, así que a ver qué pasa en los próximos meses. Y a ver qué pasa en los próximos meses también con Endrick. Ay, Endrick, menos de 100 minutos en los primeros meses en el Real Madrid, muchos pedíamos más para él, sobre todo con el hueco que había en la banda derecha. Si entre Mastantuono, que tuvo su oportunidad, Brahim y Rodrigo, cuando ha jugado por ahí, no habían tirado la puerta, no se habían asentado por qué Endrick, que además en Palmeiras había jugado por ahí, no tuvo una oportunidad, porque un jugador por el que has pagado ya mínimo alrededor de 50 millones de euros y podrías pagar hasta 60 sin contar
comisiones y demás, no está teniendo una oportunidad real, además con lo que ya te ha mostrado con la Copa del Rey que hizo el año pasado y con detalles de jugador que tiene estrella, como dicen en Brasil, que marcó en el Bernabéu con Brasil contra España, que unos días antes había marcado con Brasil también en Wembley contra Inglaterra, en fin, un jugador totalmente diferente. Este domingo volvió a marcar hat-trick. Si veis sus partidos o lo que está haciendo, vaya, en Lyon es espectacular. Debutó con gol y luego siguió en el segundo partido con una asistencia y siendo nombrado jugador del partido. Ahora contra el Metz, hat-trick y de nuevo jugador del partido. Le han anulado además anularon un gol además, es decir, una auténtica exhibición. A ver qué pasa en los próximos meses, pero siempre lo he defendido. Es un jugador con mucho potencial que te puede, además en el Lyon, en los highlights, a ver si le pregunta a un Rubia en el próximo de For Amigos, estoy viendo que está partiendo mucho también de derecha, que está ocupando mucho esa posición que le baila un poco al Real Madrid. Para mí, a nivel económico y futbolístico, sería imperdonable que el Real Madrid no protegiera más, no cuidara más a este chico. Os contamos en The Athletic, que lo avanzó Rodra en ESPN, que un fisio del Real Madrid, Guido, se había ido con él a Lyon. Ampliamos y contamos en The Athletic que no se ha ido por parte del club o como ayuda del club o como soporte del club, sino como gran inversión de Hendrik para su carrera. O sea, fijaos, un jugador cómo está de rodeado, qué mentalidad tiene de decir, mira, me voy y ficho con el que mayor confianza o conexión o mejor haya entendido y conocido su cuerpo en el Real Madrid, saco, que eso tiene que costar una pasta, a un fisio del Real Madrid para que se venga conmigo a Lyon y cuidarme incluso más, no tener lesiones. Por cierto, a mí el tema de las lesiones en el Lyon, no sé si lo dije por aquí, me preocupaba porque es un jugador que no jugó mucho en su primera temporada en el Real Madrid, que además al final de la liga y luego con la recaída en verano tuvo 2 lesiones importantes con una recaída de por medio, y pasar de eso a jugar mucho y acabar muchos partidos y ser titular indiscutible en el Lyon, además con la exigencia física que tiene la Liga Francesa y la Copa Francesa, me parecía que podía ser arriesgado. De momento está evitando lesiones, ojalá siga así por mucho tiempo y bueno, que nos siga dando una muestra más grande para el que tenga dudas, que cada vez creo que menos gente tiene dudas, para el que tenga dudas del tipo de jugador que es y que puede ser. Y además, en este paso, me parece que vuelve a demostrar la mentalidad que tiene impropia de un jugador de 18 y ya 19 años. Vienes de Brasil, mucha mili en tu primer año en el Real Madrid, muy pocos minutos, te quedas, 2 lesiones, el entrenador nuevo con el que prácticamente no tienes relación, no te pone cuando vuelves de lesión, llevas mucho tiempo sin jugar, decides muy pronto irte a Lyon, otro país, otra liga, otro fútbol, otro idioma, y desde el principio, ¡pam!, facturando. Me parece que es de jugador que tiene una mentalidad también de hierro y que ojalá le vaya bien y que ojalá esté de vuelta y para quedarse el próximo verano en el Real Madrid. Os leo en comentarios a ver cómo veis vosotros la renovación de Vinicius y la gestión del Real Madrid con Hendrik, que cuánto de mal lo han hecho, que creo que todos coincidimos en que mal, y si veis esperanzas, si le veis un hueco en la plantilla de la próxima temporada. Un abrazo y nos vemos pronto.